Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical, donde estamos viendo el tema de los profetas. En este caso, el libro del profeta Nahum. Hasta aquí hemos estudiado los profetas durante el reino dividido. Abdías, Joel, Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. Ahora estudiaremos a los profetas que ministraron durante el reino solitario, después de que Israel fue destruida y para siempre por los asirios y quedó solamente el reino de Judá. Es decir, Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc. Hemos de recordar que para este periodo ya el reino de Israel se encuentra dividido y también el ministerio de los profetas también tenemos que abordarlo desde esa misma dinámica. El autor de Nahum solo se sabe que fue un profeta de Elcos, lugar indeterminado que en algunos ubican por el sur de Judá, otros cerca de Galilea y otros más lo consideran un pueblo de Asiria. Nahum significa consolador, y particularmente la parte final del mensaje de este libro justamente habla de cómo Dios es consolador para con su pueblo. Acerca de la fecha, la escritura del libro puede ubicarse aproximadamente entre 663 y 612 a.C. Los destinatarios de este mensaje, por supuesto, tienen que ver con sus compatriotas en Judá, y profetiza contra Nínive, también la capital de Asiria. El contexto. En Nahum 3, 8 al 10 se refiere a la caída de Tebas, importante ciudad egipcia, a manos del último gran rey asirio, Asurbanipal. Esto sucedió aproximadamente en 663 a.C. Por otra parte, el libro tiene como tema principal la caída de Nínive, la gran capital de Asiria, lo cual sucedió 51 años después, aproximadamente para el 612 a.C. Podemos entonces afirmar que la profecía de Nahum corresponde aproximadamente a este periodo, es decir, 663 al 612 a.C. aproximadamente. Podemos observar ahora un breve resumen histórico acerca de este libro. ¿Qué sucedió en este periodo, es decir, 663 al 612 a.C.? Ya no existía el reino del norte de Israel, este ya había sido destruido, particularmente por la invasión asiria, que después de una y otra invitación de Dios, finalmente ellos tuvieron que ser atacados por los asirios y destruidos finalmente. El rey de Ezequías le tocó ver la destrucción de sus hermanos del norte, es decir, el rey que estaba en Judá, y el inicio de la serie de reyes que del reino del norte de Judá yacen en Israel, por lo que ya no hablaremos del reino dividido, sino de un solo reino, es decir, el reino del sur, o el reino solitario. Ezequías, pese a ser tributante de Siria, no cayó completamente en manos de este imperio. Recordemos el evento en que Dios mató a 185,000 asirios que sitiaban a Jerusalén en el tiempo de Ezequías. El contexto también nos permite ubicar lo siguiente. Después de Ezequías gobernó su hijo Manasés, que fue idólatra, quien se declaró vasallo de Asiria y apoyó a este imperio cuando Tebas, es decir, Egipto, fue conquistada por Asurbanipal. De todas maneras, Manasés participó en algunas revueltas contra Siria y como resultado fue capturado y llevado cautivo a Asiria, donde clamó a Dios y fue perdonado de las grandes maldades que hizo como rey, por lo cual fue restaurado en su reino. Después de Manasés, reinó su hijo Amón, que fue idólatra y reinó solo 2 años antes de ser asesinado por sus propios consiervos. Le siguió Josías, que fue hecho rey a los 8 años. En esta época, el imperio asirio estaba empezando a desintegrarse. Babilonia aún no lo sustituía como un imperio dominante y Egipto aún no se recuperaba del daño asirio. Eso proporciona un cierto espacio para que Josías pueda generar reformas incluso importantes y dar cierta estabilidad en el reino de Judá. Judá entonces tuvo tranquilidad para autogobernarse y Josías, siendo guiado por los sacerdotes, pueden desarrollar un papel muy importante en la restauración de la fe en Israel.
Nínive cae aproximadamente en 612, como antes Nahum había profetizado, a manos de los babilonios, que han ido creciendo y creciendo en capacidad y haciéndose cada vez más poderosos. Y Josías muere aproximadamente en 609, cuando se enfrentó a los egipcios que iban a apoyar a Siria y que ya se encontraban en franco proceso de destrucción. El contenido del libro. Nahum dirige su profecía contra Nínive como gran capital del imperio asirio. Recordamos que Nínive había recibido la palabra de Dios por medio del profeta Jonás. Recordemos que es el profeta Jonás quien va, predica y genera un arrepentimiento. Se habían arrepentido, pero evidentemente también recayeron después en el pecado. Es una conversión a veces más por el temor de ser destruidos que una verdadera conversión hacia Dios. Pues la actuación de Asiria en los años posteriores a Jonás siguió siendo de gran crueldad contra los pueblos invadidos y de total idolatría y degeneración espiritual. Como hemos aprendido de los profetas estudiados antes, Nahum nos muestra que el juicio de Dios no se limitaba a su propio pueblo, sino que se extiende a todos los pueblos. Ningún imperio puede detener la justicia de Dios, y en esta justicia divina descansa el creyente. Revisemos brevemente el bosquejo. Versículo 1 hasta el 14. Es una descripción de la ira santa de Dios contra sus enemigos y promesa de liberar a su pueblo del yugo del opresor, al cual Dios mismo habrá de destruir. Del 15 hasta el 2:12. Se anuncia la paz de Judá por la futura destrucción del opresor, es decir, Nínive. Y del 2:13 hasta el final, se anuncia la destrucción total de Nínive, exponiendo las razones de su castigo. Conclusión. Por largos siglos a través de la historia, Asiria fue un imperio terrible, enorme, poderoso, pero fue cruel y sanguinario con sus dominados. Sin embargo, en la profecía bíblica, en su mayoría dirigida al pueblo hebreo, se aparta un lugar para demostrar que ante el Dios Todopoderoso ningún imperio es algo, y que toda gran nación, por más poderosa y temible que sea, pasará por el implacable y justo juicio de Dios. Dios aplastará a sus enemigos con su justicia santa, y el destino de sus hijos estará asegurado por su misericordia y su poder soberano. Para concluir este breve resumen, te dejo un pequeño video donde puedes encontrar un resumen muy completo, muy conciso, acerca del libro del profeta Nahum. El libro del profeta Nahum. Este breve libro profético es una colección de poemas que anuncian la caída de uno de los peores opresores de Israel, el antiguo imperio asirio y su ciudad capital, Nínive. Los asirios se levantaron como uno de los primeros grandes imperios en el mundo, y su expansión hacia Israel resultó en la destrucción total y el exilio del reino del norte con todas sus tribus. Los ejércitos asirios eran violentos y destructivos a una escala que el mundo jamás había visto. Así que Israel y sus vecinos estaban esperando la caída de Asiria, que llegó eventualmente en el año 612 a.C. Los babilonios se levantaron y empezaron una rebelión que dominó a Nínive e hizo caer el imperio asirio. Así que el capítulo 2 ilustra la caída de Nínive con una poesía vívida, y el capítulo 3 explora la caída del imperio como un todo. Pero este libro no es solo una furiosa diatriba en contra de los enemigos de Israel. El capítulo introductor nos muestra que hay mucho más sucediendo aquí. El libro inicia con un poema alfabético incompleto, el cual comenzó describiendo una poderosa aparición de la gloria de Dios. Esto es muy similar a la manera en que inició el libro anterior, Miqueas, y de cómo el siguiente libro, Habacuc, concluirá. Y es Dios, el Creador Todopoderoso, viniendo a confrontar a las naciones y a traer su justicia sobre su maldad. Y el poema empieza citando la famosa frase con la que Dios se describe a sí mismo después del incidente del becerro de oro en el libro de Éxodo, capítulo 34. El Señor es lento para la ira, Él es imponente en su fuerza, Él no dejará a nadie sin castigo. Así que el resto del poema va de un lado a otro, contrastando el destino de las naciones violentas y arrogantes con el destino del remanente fiel de Dios. Cuando Dios destruya a todos los imperios arrogantes, Él proveerá refugio para aquellos que se humillen delante de Él. Ahora, esto es lo que es realmente interesante.
Pensabas que este libro solo se trataba de Asiria, pero Nahum no menciona en ningún lado a Nínive o a Asiria en el capítulo 1. Y cuando describe la caída de los malos, él usa el lenguaje de Isaías sobre la caída de Babilonia, que sucedió mucho después en la historia. Y no solo eso, Nahum también describe la caída de los malos como buenas nuevas para el remanente del pueblo de Dios. Es una alusión directa a las buenas nuevas de Isaías sobre la caída de Babilonia. Así que todos estos pequeños detalles del capítulo 1 se unen para comunicar un punto clave. Para Nahum, la caída de Nínive se presenta como un ejemplo, como una imagen de cómo Dios está trabajando en la historia en cada época. Como Él no permitirá que los imperios arrogantes o violentos de nuestro mundo permanezcan para siempre. Y así, el mensaje de Nahum es de hecho muy similar al de Daniel. Asiria se destaca dentro de una larga línea de imperios violentos a través de la historia. Y el destino de Nínive es un recordatorio del compromiso de Dios de hacer caer a los violentos y arrogantes en todas las épocas. Con esta perspectiva del capítulo inicial, el libro entonces regresa a su enfoque en Asiria. Y así, el capítulo 2 describe la batalla de Nínive y el derrocamiento de la ciudad en etapas progresivas. Primero vemos la línea de combate de los soldados babilonios, y luego leemos sobre la carga de los carruajes. Luego, el caos en los muros de la ciudad conforme la ciudad es invadida. Luego, la matanza del pueblo de Nínive. Y luego, el saqueo de la ciudad. El capítulo 3 continúa describiendo los resultados de la caída de la ciudad para el imperio como un todo. Nahum inicia anunciando una desgracia sobre la ciudad que fue construida por sus reyes con la sangre del inocente. Es una imagen de cómo la injusticia estaba arraigada en el mismo sistema que hacía a Asiria tan exitosa. Pero su violencia ha sembrado las semillas de su propia destrucción. Así que Asiria caerá delante de Babilonia. El libro concluye con una burla contra el derrocado rey de Asiria. Él es golpeado con una herida fatal, y de las naciones que él oprimió alguna vez, nadie viene a ayudarlo. Más bien, ellos cantan y celebran su destrucción, y así termina el libro. Este es un libro sombrío, pero es importante ver cómo el mensaje de Nahum trata de los trágicos y perpetuos ciclos de violencia y opresión humana en todas las épocas. La historia humana está llena de tribus y naciones que se elevan a sí mismas y utilizan la violencia para tomar lo que quieren, produciendo la muerte del inocente. Y el libro de Nahum utiliza a Asiria y Babilonia como ejemplos para decirnos que Dios se aflige y que a Él sí le importa la muerte del inocente, y que su bondad y justicia lo llevan a orquestar la caída de las naciones opresivas. Y el juicio de Dios sobre el mal es una buena noticia, a menos, claro, que seas Asiria. Lo que nos lleva de vuelta a la conclusión del poema inicial en el capítulo 1, el cual nos dice que el Señor es bueno y que es refugio para el día de la angustia. Él protege a los que se refugian en Él. Y así, el breve libro de Nahum invita a cada lector a humillarse delante de la justicia de Dios y a confiar que a su tiempo Él hará caer a los opresores de todas las épocas y en todo lugar. Y de eso trata el libro de Nahum.